RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en contacto, nos dicen, con la doctora Elena Rebollar, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo. Doctora, muy buenas tardes, gracias por este contacto con Enlace Regional. José, muy buenas tardes, a su disposición para poder conversar. Sí, y doctora, quisiéramos que nos explique a la ciudadanía, a nuestros oyentes y televidentes, esta demanda de habeas corpus que ha interpuesto la Defensoría del Pueblo contra la medida que dio a conocer el presidente de la República a medianoche. Sí, en primer lugar, luego de la medianoche, la Defensoría del Pueblo ha sacado un pronunciamiento donde se da a conocer cuáles son las razones por las cuales la Defensoría del Pueblo considera que es una medida inconstitucional porque es desproporcionada, no está debidamente motivada y demanda que desde el Ejecutivo se pueda cesar inmediatamente esta disposición de la inmovilización. Ya en horas de la mañana precisamente se ha planteado esta demanda para que un juez constitucional pueda referirse a la materia. Esta demanda ha sido planteada por el Defensor del Pueblo, básicamente considerando aspectos relacionados a que esta medida que se ha adoptado no tiene un análisis que sea correlativo con la proporcionalidad de la medida y la necesidad de la medida. Es una medida que se basa en informes de la policía que están citados en el Decreto Supremo y que ni siquiera se hace una glosa de lo que podría haber significado el contenido de estos documentos para poder dar una medida tan extrema como es la inmovilización social. Lo otro es de que esta medida obviamente afecta a toda la población de Lima, pero en especial está afectando, aparte de los derechos que restringe el cese o una medida de esta naturaleza, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación de millones de personas, sabiendo que estamos en una economía informal mayoritaria, sabiendo que estamos saliendo de una pandemia y se necesita el empleo y la reactivación económica y que precisamente las protestas sociales se han dado al fragor de reclamos del sector de transportes y agricultura. Han habido lugares donde los actos de violencia o la protesta ha sido mayor. Eso pasó el fin de semana en Junín, y aún así no se decretó ninguna medida tan extrema como la inmovilización social. El día de ayer la Defensoría del Pueblo ha seguido todo el proceso a nivel nacional y en Lima, desde la perspectiva de nuestra institución, no han habido tales actos que podrían haber generado una decisión tan extrema. Extrema y además dada en la noche para un cumplimiento inmediato, casi con 2 horas de intermedio entre su promulgación y su aplicación. Entonces, la ciudadanía ha amanecido el día de hoy, 5 de abril, entendiendo que están restringidos todos sus derechos y esta medida ha sido una medida que no ha contemplado la previsibilidad jurídica, es decir, el ciudadano o la ciudadana tiene que ser informado de estas medidas. Y vamos a recordar que, por ejemplo, cuando se dio la pandemia y la inmovilización social, hubo un periodo de información a la población para que tome sus resguardos y pueda afrontar una medida de inmovilización social por la pandemia. Sin embargo, acá la medida ha sido una medida abrupta, dada en la noche para un cumplimiento en la madrugada y que se va a prolongar hasta las 23 horas del día de hoy. Pero, doctora, incluso hemos escuchado hace unos instantes al ministro de Justicia decir y señalar que se está evaluando incluso la continuidad de esta suspensión de la inmovilización obligatoria. Sí, hemos tenido conocimiento de esas declaraciones, incluso una ampliación, no solamente en el tiempo en Lima, sino a otras regiones. Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que es una medida muy, muy extrema, que pretende darle vigor a la Constitución cuando ya se ha quebrado toda posibilidad de ejercer el control. Y además, en la justificación está para restablecer el orden, la tranquilidad por las protestas sociales. Y es enfático señalar que ningún proceso de conflictividad social se resuelve
a través de la vía de un estado de emergencia. Si ese era el propósito, obviamente las mesas de diálogo que se han ido generando y proponiendo desde el propio Ejecutivo quedan como instancias que no tienen ninguna posibilidad de mayor desarrollo si es que vamos a continuar con medidas de esta naturaleza. Por eso es que nuestra institución ha apelado al Poder Judicial, esperemos que puedan pronunciarse oportunamente, porque hay una flagrante violación de libertades y derechos constitucionales que se ha dado para la ciudadanía de Lima y Callao. Ahora, lo sorprendente, doctora Elena Rebollar, porque ayer en las redes sociales veíamos una serie de videos, anunciar de saqueos en diversos puntos de la capital, en el Callao también, pero después fueron desmentidos, ¿no? Se decía que, por ejemplo, en el distrito de Magdalena se habían producido saqueos en los mercados, después la misma municipalidad desmintió ello, y después hemos escuchado a un congresista decir que él tiene información del servicio de inteligencia de la policía en precisar de que hoy se iban a producir saqueos en diversos puntos de Lima y el Callao. Hemos escuchado también a un ministro decir, pero no confirmar oficialmente de parte de la policía. Es raro esta situación que se ha dado. Fíjese, la Defensoría del Pueblo el día de ayer ha hecho un monitoreo en todo el país y, por ejemplo, lo más grave que hemos relevado el 4 de abril ha sido el bloqueo de carreteras que se ha dado en Pasco, en Cusco, Amazonas, Tarapoto, Tingo María, Piura, Ancash, Moyobamba, Lima provincias, bloqueo con saqueos y actos vandálicos identificados por la Defensoría en Jaén, Ucayali, Chimbote, La Libertad, Lima Sur y Huánuco. En Lima Sur vimos un tema que ha ocurrido prácticamente en un mercado, pero no hemos podido identificar esos actos vandálicos de tal magnitud que vayan a hacer prever que solo una medida de inmovilización social pueda evitar sus efectos. En todo caso, si hay los informes de emergencia, los informes de inteligencia, lo que ha debido corresponder es que la resolución esté debidamente motivada y justificada para llegar a una medida de esta naturaleza. Y eso es lo que no se advierte del propio texto de la resolución, que hace referencia al estado de emergencia que se ha dado en el mes de febrero, que es por razones de seguridad ciudadana y el incremento de la delincuencia, y ahí se añade este tema de la inmovilización social por el tema de las protestas. En Lima y Callao, el nivel de las protestas, desde la percepción de la Defensoría del Pueblo y el trabajo de campo que hacemos, no ameritaba ello. Y si aquellos documentos tenían esa naturaleza, aún siendo clasificados como reservados o secretos, podían parafrasearse en esa resolución para dar cuenta de lo que pasó. Entonces, sí hay una preocupación por ello, hay una vulneración a derechos y libertades fundamentales establecidas en la Constitución y, por cierto, la Defensoría va a seguir vigilante. El día de hoy hay una movilización que está convocada, tenemos equipos que ya están preparándose para salir, verificar la actuación de la policía, porque recordemos que las libertades fundamentales están suspendidas por el día de hoy en tanto la medida siga. Por eso es que nuestra institución ha sido enfática en pedir que desde el propio Ejecutivo se deje sin efecto en lo inmediato esta medida. Ahora, ¿y cómo va a quedar eso, doctora? Disculpe, ¿cómo va a quedar eso? Porque se ha pedido, como usted lo está mencionando, al juez encargado de declarar fundada esta demanda y por consiguiente se disponga a dejar sin efecto la inmovilización. ¿Eso cuándo se va a conocer? Por favor, explíquenos a nuestros oyentes y televidentes. A ver, esta demanda ha sido ingresada el día de hoy, ha sido asignada a un juzgado y el juzgado tendría que resolver dentro de las 24 horas. También sabemos que nuestros juzgados no tienen el trabajo oportuno y prolijo que deba darse, pero dada la situación que está ocurriendo, nosotros hacemos un llamado al juez constitucional del sexto juzgado en Lima para que pueda resolver esta situación. Porque no tendría sentido que lo resuelva mañana, ¿no? Si ya se suspende la medida.
No es que no vaya a tener sentido, porque una resolución en realidad estaría dando cuenta de cómo es que se dio la resolución. Obviamente, en el cumplimiento de la resolución en el plazo para el que estaba fijado, ya no podría tener un efecto, pero sí podría hacer el análisis respecto a esta naturaleza. Y hay varios temas que han llegado al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional respecto al estado de emergencia ha sido uniforme en señalar que tienen que ser medidas temporales, medidas proporcionales y medidas necesarias, o sea, que no haya otra medida de esa naturaleza que pueda garantizar el orden público, la paz social, y solamente así se lleve a cabo. Ahora, hay que recordar también que el Ejecutivo tiene la obligación de comunicar de esta medida al Congreso de la República. Hace instantes el Congreso se ha manifestado señalando también que el propio Ejecutivo deje sin efecto la medida. Sabemos que a las 3 de la tarde está invitado el señor presidente de la República junto con los ministros. Esperemos que esta situación se pueda resolver. La Defensoría del Pueblo siempre hará un llamado a la calma, a la tranquilidad, pero también necesitamos de la clase política, de los gobernantes, que haya una respuesta, que den la cara y que solucionen el tema. Porque lo otro que se ha visto desde el día de ayer fue una convocatoria hoy a las 3 de la tarde en el Congreso de la República, pero también una contraconvocatoria que iba a las 8 de la mañana. Entonces, acá lo importante es que hayan puntos de encuentro. La titular del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, ha llamado al presidente para convocar al Consejo de Estado. Entonces, estamos ante una crisis muy severa en el país que necesita que sus autoridades, su clase política, se pongan a la altura de las circunstancias y puedan resolver esta situación. Ahora, doctora Rebollar, este pedido que hace la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ya es reiterativo, es la segunda vez que estaría dando este pedido de encuentro para este Consejo de Estado. La primera no fue escuchado por el presidente de la República. Efectivamente, y ahora la doctora Barrios va un poco más allá y le dice que si no convoca, se autoconvocarán con exclusión del Poder Ejecutivo, porque lo cierto es que los poderes tienen que trabajar coordinadamente, hay un principio de colaboración por el cumplimiento de la Constitución, y en eso no solamente son los 3 poderes del Estado, sino también los organismos autónomos que son parte del Consejo de Estado, que bien podrían establecer en este mecanismo cómo es que se dé una salida a esta crisis. Bien, muchas gracias, doctora, por estas explicaciones. Esperemos, pues, vamos a ver cómo queda esta cita que tiene el presidente de la República en el Congreso, esta invitación que ha aceptado, para ver si realmente se llega a consensos que tengan alguna salida para esta crisis política y también económica que estamos viviendo todos los peruanos. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.